La homosexualidad en la Grecia antigua. El tema del sexo, a veces tabú en nuestra sociedad, era tratado con mayor naturalidad en la antigüedad que ahora. Al igual que nosotros, también se les iban los ojos cuando veían a alguien que les gustaba. En la antigüedad clásica, escritores como Heródoto, Platón, Aristóteles, Jenofonte, Ateneo y muchos otros explotaron los aspectos del amor homosexual en la antigua Grecia. La más extendida forma de relación sexual homosexual se daba entre hombres adultos y jóvenes adolescentes. No está claro cómo se veían las relaciones entre mujeres en la sociedad, pero existen ejemplos tan antiguos como el de Safo de Lesbos. Ejemplos de situaciones homoeróticas se han plasmado en los relatos literarios, los mitos, los poemas homéricos o los mismos textos platónicos. Existen asimismo las pruebas aportadas por otras artes, como la pintura en vasijas pintadas o frescos, donde se retratan escenas explícitas de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sexualidad y familia griega. La actitud hacia la familia y la educación también pudo jugar un papel en la actitud hacia la homosexualidad. La familia era considerada la base de la reproducción. A las mujeres se les restringía su actividad sexual porque era necesario que parieran niños. En cambio, los hombres podían tener sexo libremente con mujeres u hombres siempre y cuando cumplieran su obligación social de reproducirse. Sociedad griega y sexualidad. Los griegos desarrollaron una actitud hedonística hacia el cuerpo humano y la sexualidad. Aunque nosotros podemos pensar hoy que el hedonismo es lujurioso, los filósofos griegos escribieron sobre el hedonismo en términos mucho más entusiastas. Ellos creían que el cuerpo humano desnudo, tanto el de los varones como el de las hembras, era algo digno de respeto y admiración. Se enorgullecían de la forma física. La desnudez pública no solo era tolerada, sino a menudo fomentada. El arte y la estatuaria de los griegos antiguos refleja este amor por el cuerpo, particularmente por el cuerpo masculino. Un rasgo negativo de esta actitud es que aquellos niños que estaban impedidos o poco atractivos a menudo eran abandonados para que murieran y se ofrecían en sacrificio a un dios. La actitud griega hacia el sexo era, en su mayor parte, neutral. Y, aunque probablemente se desanimaba la homosexualidad exclusiva como amenaza a la familia, era ampliamente tolerada en el caso de hombres mayores que ya habían tenido niños y en los jóvenes antes del matrimonio. A diferencia de la sociedad actual, ellos no establecían una división entre personas homosexuales y heterosexuales. Para ellos, ambas eran totalmente normales y tener relaciones de un tipo no implicaba que no se pudieran tener del otro. Para que os hagáis una idea, se podían tener relaciones homosexuales y casarte con una persona del otro sexo. Ambas prácticas coexistían sin problema alguno. No todas las relaciones homosexuales se juzgaban del mismo modo. Si bien las relaciones entre adolescentes y las pedagógico-iniciáticas estaban aceptadas, muy distinto era el caso de las relaciones entre adultos, que, por el contrario, se reprobaban con dureza. La idea subyacente era que el papel activo corresponde a la virilidad y el pasivo a la feminidad. Esta última estaba justificada en el caso de los adolescentes, pero no en el de los hombres maduros. En muchas de sus comedias, el mismo Aristófanes se mofa precisamente de los hombres afeminados. Llegaban a estar mal vistos incluso los muchachos que se ofrecían con demasiada facilidad o frecuencia a los hombres maduros. Homosexualidad en la milicia. La milicia griega creía que la homosexualidad creaba un sentido de camaradería. Con frecuencia se creía que una persona lucharía más duramente para proteger a su unidad, si dentro de esa unidad tenía un amante o amantes. A esta forma única de crear lazos masculinos atribuyen algunos la grandeza del poderío militar griego. A pesar de tal estímulo a las prácticas homosexuales, la realidad era diferente en el caso de aquellos que únicamente cumplían una función pasiva en el sexo anal. Se creía que estaban contaminados y que se hacían parecidos a las mujeres. Por consiguiente, se les expulsaba del servicio como indignos de confianza. La sexualidad en el sistema educativo. En la Grecia clásica, muchas de estas relaciones homosexuales tenían origen dentro del sistema educativo. Hoy día nos parecería impensable y totalmente fuera de lugar,
pero en aquellos tiempos se consideraba que este tipo de relaciones podían ser muy positivas desde el punto de vista pedagógico y que ayudarían a la formación del alumno y a su desarrollo como persona. En Atenas el hombre mayor era llamado Erastés y se encargaba de educar, proteger, amar y dar ejemplo a su amado. El joven era llamado Erómeno y su retribución al amante era su belleza, juventud y compromiso. Existían elaborados protocolos sociales para proteger a los jóvenes del deshonor asociado a ser penetrado. Se esperaba que el Erómeno respetara y honrara al Erastés, pero no que lo deseara sexualmente. Aunque ser cortejado por un hombre mayor era prácticamente una prueba de hombría para los jóvenes, un joven con deseo sexual recíproco para con su Erastés debía afrontar un estigma social considerable. El modelo de relación entre maestro y discípulo tenía fecha de caducidad cuando el adolescente se convertía en un adulto. En el caso de los mancebos estaba mal visto y considerado totalmente inapropiado seguir con la relación cuando el adolescente le comenzaba a salir la barba. En esta época, la educación se impartía a hombres y mujeres por separado. En ella, las personas adultas, fueran hombres o mujeres, tenían la función de ser maestros o guías informales de los más jóvenes, lo que podía desembocar en una relación entre alumno y maestro. Creían que la posible atracción que podrían sentir los maestros hacia sus alumnos más jóvenes y hermosos haría que el maestro se esforzase más por educar lo mejor posible a su alumno, quien a su vez encontraría en el maestro un modelo a seguir puesto que se trataba de una persona con más conocimientos y experiencias que él. Era una corriente de doble sentido. Uno de los sitios más frecuentes de contacto entre ambos era el gimnasio. Prueba de ello son algunos de los diálogos de Platón que tienen lugar en este escenario. El nombre proviene del griego gimnos, que significa desnudez. Los atletas competían desnudos, una práctica para dar mayor realce a la belleza de la figura masculina y femenina, además de como tributo a los dioses. Existe cierto debate entre los expertos sobre si la pederastía se daba en todas las clases sociales o si estaba mayoritariamente limitada a la aristocracia. Relaciones entre hombres. Los testimonios se refieren por lo general a la homosexualidad masculina, mientras que la femenina tiende a ser ignorada, obviamente con importantes excepciones como el caso de la poetisa Safo. Se promovían las relaciones homosexuales entre hombres adultos y adolescentes, debido a que se les atribuía, desde el periodo más arcaico, un significado ritual y pedagógico concreto. Las relaciones eróticas entre hombres recibieron el nombre de paiderastía. Sobre posibles relaciones entre adultos e impúberes, no tenemos datos para afirmarlo o negarlo. De hecho, términos como país, niño o chico, o paidion, niño pequeño, eran totalmente intercambiables por otros como neaniscos, joven, o meidakion, adolescente u hombre joven. El hombre adulto, tras elegir al muchacho, se retiraba con él a un lugar apartado, fuera de la ciudad durante un periodo de tiempo en el que lo iniciaba en la vida de hombre. Para el joven, que era libre de rechazar las atenciones del amante, esto representaba un rito de paso hacia la edad adulta. Desde la antigüedad clásica surgieron interpretaciones sobre la posibilidad de que entre Aquiles y Patroclo existiera una relación homosexual, aunque Homero no describe explícitamente la relación entre ellos como tal. Al sentirse los antiguos griegos incómodos con cualquier percepción de Aquiles y Patroclo como adultos en igualdad de condiciones, trataron de establecer una clara diferencia de edad entre ambos. Había desacuerdo en cuanto a quién ejercía de Erastés y quién de Erómeno, ya que la tradición homérica sugería que Patroclo era mayor pero Aquiles el dominante. Otras opiniones de la antigüedad consideran que Aquiles y Patroclo eran simplemente muy buenos amigos. Relaciones entre mujeres. Sobre este tipo de relaciones entre mujeres tenemos menos fuentes de información. Uno de esos testimonios es Plutarco, en cuya obra Vida de Licurgo, señala que dichas relaciones sexuales tenían una grandísima consideración y que, por ello, numerosas mujeres respetables tenían aventuras con jóvenes solteras. Además, en los cantos de los coros solamente femeninos se observa un evidente contenido erótico. La mujer que practicaba la homosexualidad femenina en la antigua Grecia era denominada tríbada. Safo, poetisa de la isla de Lesbos, escribió numerosos poemas que describían amores entre mujeres y chicas. El amor en estos poemas es en ocasiones correspondido y en otras no.
Se cree que Safo escribió unas 12.000 líneas de poesía sobre su amor por otras mujeres. De estas, tan solo han sobrevivido unas 600 líneas. Como resultado de su fama en la antigüedad, ella y su tierra se han convertido en símbolo del amor entre mujeres, aunque aparentemente ella era bisexual. En el banquete de Platón aparecen mujeres que no se preocupan por los hombres, pero tienen contacto con mujeres. También han quedado documentadas relaciones eróticas pedagógicas en Esparta, junto con el nudismo atlético de mujeres. Homosexualidad exclusiva. Ser exclusivamente homosexual representaba un problema mayor. Aunque los griegos reconocían la pasión y la atracción erótica por ambos sexos, no eran tolerantes con aquellos que no sentían ninguna pasión por las mujeres. Esto podía muy bien deberse al reconocimiento de que los miembros de la sociedad deben reproducirse para que la sociedad sobreviva, y la unión de un hombre y una mujer es requisito para dicha reproducción. Después de la edad de 19 años, se esperaba que un joven se casara y estableciera una familia. Aquellos que no lo hacían y continuaban comprometidos exclusivamente en relaciones homosexuales estaban sujetos al ridículo o a algo peor. Además, si los hombres se limitaban a cumplir un papel sexual pasivo, se les criticaba y a veces se les trataba severamente. La violación sexual. La violación de un muchacho libre se castigaba duramente y la prostitución masculina de los ciudadanos se condenaba con severidad. Ninguna sanción similar existía en el caso de la violación de un esclavo. Estimados alquimistas, ¿ustedes qué opinan de la cosmovisión de la sexualidad en la Grecia antigua? ¿Conocían ustedes las referencias de la literatura y el arte respecto a este aspecto de la vida griega? Me gustaría que nos lo contaran abajo en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.